Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Ayer estudiamos un tema bastante importante dentro del contexto del tema general, que es el plan de la redención. Nosotros estudiamos el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. En ese estudio mostramos y demostramos que el ser humano fue creado del polvo de la tierra, de materia, fue hecho completo, músculos, órganos, en fin, huesos, todo estaba ahí, nervios, pero no tenía vida. Enseguida el Señor sopló el aliento de vida y el hombre pasó a ser un alma viviente. Y mostramos que ese aliento de vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, es justa, es buena. Cuando injertada en la mente del ser humano, el hombre pasó a tener vida santa, justa y buena. Eso es muy importante para entender, porque así fue hecho el ser humano, para entender cómo es rehecho el ser humano. Porque esa es la obra del plan de la redención, rehacer la semejanza y la imagen del Creador en el alma humana. Entonces hoy día nos vamos a dar un segundo paso, que es el estudio del hombre destituido de la gloria de Dios. Y vimos en el estudio pasado que la gloria de Dios es el carácter. Cuando entró el pecado, el carácter se perdió, el carácter de Dios. Ahora necesita ser rehecho ese carácter. Vamos a iniciar nuestro estudio. Dice el Señor, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, eso significa que todos necesitamos de ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué esa situación del mundo? El Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos tienen mal carácter porque todos pecaron y están destituidos del carácter de Dios. Entonces, necesitamos ser restaurados. Y esta situación es realmente bastante seria. Tanto es que el profeta Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 8, dice el Señor lo siguiente. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tu oído, porque sabía que habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Desde cuándo que el hombre es rebelde, desobediente? Desde el vientre materno, desde antes del nacimiento. Ahí nosotros podemos entender por qué el apóstol Pablo dice con tanta propiedad que no hay un justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el carácter de Dios. Entonces, para entender esta situación con más detalles, vamos al libro de Génesis, al inicio, en el capítulo 2. Las primeras instrucciones dadas por el Señor al ser humano. Los versículos 15 a 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y observen ahora el versículo 16 y 17. ¿Cuál es el verbo predominante? Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 3 veces he mencionado el verbo comer. ¿No es interesante? El verbo 16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer una vez. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás 2 veces, porque el día en que de él comieres,
3 veces, ciertamente morirás. Todo el problema surge alrededor de la reforma de salud, orientaciones claras de cómo el ser humano se alimentar. Es claro que eso tenía un simbolismo. El Señor plantó esos 2 árboles, mostrando el gran conflicto que existiría aquí en la tierra entre el hombre y Satanás. Mas esos árboles eran reales, producían frutos reales, y el Señor le dice claramente: si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a morir. Bueno, las instrucciones fueron claras, no hubo ninguna razón para confundirse, mas observen lo que pasa en el capítulo 3 ahora, de los versículos 1 al 6. Lucifer, sabiendo de las restricciones impuestas al ser humano con respecto a la alimentación, y aquí está relatado el primer acto de una reunión espírita, donde Lucifer habla a través de la serpiente. Y observen lo que dice. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Todo el problema está en torno del comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 3 veces el verbo comer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Bueno, y nosotros tenemos varios puntos importantes. El primero, Lucifer sabía de las restricciones impuestas al ser humano, y él vino justamente a tentarlo en esa área, solamente que él no se presenta de manera directa, más habla por medio de una serpiente. Una primera sesión espírita que existió en el mundo. Seduce a la mujer a comer y contradice la voluntad de Dios. El Señor dijo claramente: si comen, morirán. Lucifer dice: no, Dios no habla la verdad. Si ustedes comen, no van a morir. No es verdad lo que Dios dijo. Primero punto que es muy importante. Otro, en el versículo 5, aquí está el segundo punto importantísimo. ¿Cuál era el deseo más íntimo de Lucifer que dio origen a toda esa rebeldía que comenzó en el cielo? Ser semejante al Altísimo. Y observen lo que dice aquí en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, seréis semejantes al Altísimo, semejantes a Dios. Sabiendo el bien y el mal. Eso significa que el ser humano no necesita más de Dios. Ahora él pasa a ser independiente, porque si sabe todo lo que Dios sabe, ¿para qué necesita de Dios? Entonces vean que el conflicto surge cuando Lucifer viene a tentar justamente en el área de la alimentación. Porque el Señor había dicho, las restricciones son estas. Y Lucifer llama la atención diciéndole que Dios no está hablando la verdad, que ciertamente morirían. Mas que si comieran ese fruto, ellos serían semejantes a Dios, serían como Dios, independientes de Dios, por lo tanto. Bueno, ahora viene otra enseñanza muchísimo importante. En el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto, y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observen, la mujer en este momento, ella no se guía por lo que está escrito en la palabra. Simplemente ella se guía por los sentidos. Y vio la mujer, la visión, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Se olvida de la palabra de Dios, la deja de lado y se mueve por los sentidos. Pero ella realiza una acción, tomó del fruto y lo dio al marido y comieron los dos juntos. Pero esa acción es seguida a algo más importante. ¿Por qué Eva extendió su mano para tomar del fruto? Porque primero ella recibe la palabra de Satanás en su mente. Y como vimos ayer en la creación, cuando Dios coloca la palabra de Dios en la mente de Adán y Eva, ellos pasaron a reflejar el carácter de Dios. Ahora, ellos ya tenían la palabra de Dios, tenían un carácter semejante al Creador, mas ahora ellos reciben la palabra de Satanás, que se mezcla con la palabra de Dios y la mente se corrompe. Al corromperse, surge lo que conocemos como la naturaleza carnal, que es regida por las pasiones y no más por los principios. ¿Comprende? Todo el problema está ahí, haber recibido la palabra de Satanás y ahora no más pueden guiarse por los puros principios de la palabra de Dios, porque la mente fue corrompida. Ahora, eso trajo consecuencias inmediatas. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos cuando comieron ese fruto, en la verdad el problema, el fruto apenas un objeto intermediario. El problema es que cuando recibieron la palabra de Satanás y se mezcló con la palabra de Dios, su mente fue transformada. Y al transformarse, sienten vergüenza uno del otro. Ellos se ven desnudos y buscan cubrirse. Cuando una persona busca cubrirse es porque los ojos de alguien invadieron su intimidad. ¿Correcto? Siente vergüenza. ¿Y por qué los ojos de alguien pueden invadir su privacidad? Porque existe codicia. Entonces, esos componentes que no existían en la mente de ellos, surgen después de haber recibido la palabra de Satanás. Entonces pasan a tener codicia uno por el otro, sienten vergüenza, por eso se van a cubrir. Y vean lo que sigue, el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Entonces ahora ellos no solamente tienen vergüenza uno del otro, en fin, más lo que ellos ahora pasan a tener miedo de Dios. Un componente que no existía en la mente. Una vez recibida la palabra de Satanás, pasan a tener miedo del Creador. Y ellos se esconden de Dios. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Imaginen la dificultad ahora del Señor para salvar el ser humano que tiene miedo y se esconde del Creador. Y ahí podemos entender por qué el Señor fue necesario él hacer hombre y vivir entre los hombres para poder salvarlos del pecado. Porque el hombre, desde que recibió la palabra de Satanás, él tiene miedo de su Creador y se esconde de él, huye de él. ¿Qué más sucedió en la mente? En el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió,
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es interesante que Adán, él no se responsabiliza por su acto, mas acusa a Eva. ¿Y de quién es el espíritu acusador? De Satanás. Ellos pasan a tener vergüenza uno del otro, sienten codicia uno por el otro, ellos sienten la necesidad de se esconder de Dios, tienen miedo de Dios y ahora asimilaron el carácter de Satanás acusador. ¿No es terrible la problemática del pecado? Y eso también sucedió con la mujer. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. También no asume la responsabilidad y culpa a la serpiente, indirectamente a Dios que hizo la serpiente. Se dan cuenta que el pecado es algo terrible y tenebroso porque asimilaron el carácter de Satanás. Y el problema no para por ahí. Vean lo que está escrito ahora en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 3, que nos habla de la descendencia de Adán. En el versículo 3 dice el Señor, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no se nace más a la imagen y semejanza del Creador. Ahora se nace a la imagen y semejanza del hombre. ¿Y cómo era Adán cuando tuvo ese hijo? Porque el hijo nació a la semejanza de él. Él tenía vergüenza, tenía codicia en la mente, tenía miedo de Dios, se escondía de Dios y tenía espíritu acusador. ¿Cómo nacen los hijos de Set? ¿Y cómo nacen los hijos de los hijos de los hijos de los hijos hasta las generaciones actuales? Mentirosos, deshonestos, ingratos, sin afecto natural, etcétera, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Personas que no reflejan más el carácter del Creador. Por eso que dice el apóstol Pablo luego en el inicio, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos del carácter de Dios, de la gloria de Dios. ¿Necesitamos o no necesitamos ser restaurados? Si ustedes se recuerdan, lo que estudiamos ayer, quienes necesitan ser restauradas las 4 dimensiones del ser humano. La dimensión física, mental, psicosocial y espiritual. Las 4 tienen que ser restauradas a la imagen y semejanza del Creador. Y vimos que la restauración comienza por la dimensión física, justamente por la alimentación. ¿Por qué? ¿Por dónde comenzó el problema? Por la alimentación. Porque eso tiene efectos directamente sobre la mente, directamente sobre la percepción, el discernimiento, el raciocinio y la memoria. Y sin percepción, sin capacidad de discernir entre lo que es cierto y lo que es erróneo, la persona guía sus pasos en dirección opuesta al Creador. ¿Se dan cuenta cuál es la situación del ser humano? Bueno, lo que es interesante es ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, al respecto de este mismo asunto. En Romanos capítulo 5, versículo 12, él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Él es lo que dice en Génesis capítulo 5, versículo 3. Los hijos comienzan a nacer a la imagen y a la semejanza de su padre terrestre. Y su padre terrestre ya tenía una mente corrupta, con miedo de Dios, escondiéndose de Dios y con todas esas características de espíritu acusador o espíritu del diablo.
entonces ahora necesita ser restaurado. Bueno, el apóstol Pablo también, en 2 Corintios, él relata este asunto de una forma muy interesante. ¿Qué es lo que sucedió en la mente de Adán y de Eva? 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice el Señor: ojalá me toleraseis un poco de locura. Versículo 1. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Y el verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué sucedió con la mente de Adán y Eva? Sus sentidos fueron extraviados. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios como única fuente para generar pensamientos, sentimientos, emociones, actos, más ahora entra la palabra de Satanás, que se mezcla con la palabra de Dios y los sentidos son extraviados, como dice el apóstol Pablo. Bueno, el problema es muy serio y él lo ilustra con su experiencia personal. En el libro de Romanos, capítulo 7, ahora, el capítulo 7, versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo presenta la tragedia de tener una mente cuyos sentidos han sido extraviados. Es muy serio este asunto, porque cuando uno observa al ser humano desde el nacimiento, ve que los niños ya muestran algunas características muy comunes entre los seres humanos: egoísmo, envidia, celos, y uno se pregunta ¿de dónde vino todo eso? Vean lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 14 hasta el 25. Él relata esta realidad hasta el versículo 24, que es la realidad de él como persona, separado de Cristo, antes de conocer el Evangelio. Vean lo que dice en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Claro, la palabra de Dios está en él. Pero no el hacerlo. Y ahí está el otro poder que fue colocado por la palabra de Satanás. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Terrible la situación. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Y cuál es la conclusión de él, de toda esta tragedia? Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa realidad es la que acompaña al ser humano desde el nacimiento y a lo largo de todos los años de vida. Por eso que el Señor Jesucristo vino a la tierra para poder libertarlo. Y es lo que él dice en el versículo 25, que para mí ese texto es
es la mayor esperanza del ser humano cuando se conoce esa realidad. Dice él, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué él da gracias a Dios por Jesucristo? Observe lo que dice a seguir. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Lo que era imposible para él sin Cristo, ahora él dice que sirve a la ley de Dios. Mas con la carne, separado de Cristo, a la ley del pecado. Y esto deja bien claro en el capítulo 8, que ahora él relata una vida viviendo en el Espíritu. Dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir, si la persona no está en Cristo, hay condenación. ¿Por qué? Porque la ley del pecado lo domina y hace lo que no quiere y lo que quiere no consigue hacer. Y dice enseguida, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque en el versículo 23 ya había dicho, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero ahora en el capítulo 8, verso 2, él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso que Pablo escribe en Filipenses, todo puedo hacer porque en aquel que me da fuerzas para hacerlo. Esa es la grande verdad del Evangelio. El Evangelio es libertación del ser humano, libramento para todo aquel que cree. Ahora, es tan importante comprender esto porque nosotros podemos ver que en Gálatas capítulo 5, él nos había ya alertado de cuáles son los problemas de vivir en la carne y cuál es el resultado de eso. En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esa era la realidad que él muestra en su propia persona, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, y observen, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo es muy claro, ¿eh? En la carne la persona no tiene cómo vencer sus tendencias y no tiene cómo hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con el Espíritu. Mas, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque en Él existe la libertad. Bueno, hasta ahora hemos entendido toda la problemática del pecado, pero existe una solución para esa problemática, y ahí que nosotros tenemos que atender los consejos del Señor. En 1 Pedro existen consejos muy importantes. En el capítulo 5 de 1 Pedro. Capítulo 5 de 1 Pedro, el versículo 6 a 8 dice el Señor lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, primero punto, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que significa humillarse? Significa se someter voluntariamente a toda la palabra de Dios. Significa
Dejar de lado el orgullo, la independencia, que fue lo que Satanás indujo a la mujer a creer, que si comiese de ese fruto sería como Dios, semejante a Dios. Semejante a Dios significa que puede ser independiente de Dios. Y aquí el Señor dice, no, si usted quiere vencer la carne y vivir en el Espíritu, tiene que ser regido por la ley del Espíritu. Y para eso, el primer paso es humillarse. Significa que necesita someterse. Y para someterse a la palabra de Dios, la persona tiene que tener fe. Y para tener fe, necesita conocer el amor de Dios. Por eso que el Señor manifiesta su amor en el gran sacrificio de la cruz. Para poder atraer a los hombres así, confiar en Dios y se someter a la palabra, y la palabra operar el gran milagro de la transformación de la mente. El segundo punto que presenta, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y observen el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ese conflicto es real y el diablo no va a dar descanso hasta el último día de existencia de él en este planeta Tierra. Y el Señor dice, si usted quiere estar libre, si quiere ser victorioso en el poder de Dios, necesita humillarse delante de la poderosa mano de Dios. Necesita someterse a la palabra de Dios. Y para eso, yo tengo que tener siempre en mente que si yo no me someto a la palabra de Dios, yo entro en un terreno peligroso y el diablo está ahí para destruir. Y esa advertencia también está en el Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10 y versículo 12. Entonces, dice el Señor, oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vean lo que dice en el versículo 12 ahora. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y observen, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha decidido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El Señor está diciendo en la epístola de Pedro que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que en tiempo oportuno, en su debido tiempo, nos exalte. Y nos recuerda, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces son advertencias muy importantes porque nosotros tenemos una naturaleza inclinada para el mal. Satanás sin mucho esfuerzo nos puede seducir. Nuestra única protección, y no existe otra, yo tengo que refugiarme en el Señor. Y eso significa atender a su palabra. Yo no estoy protegido en el Señor en la desobediencia a la palabra, porque en la desobediencia yo me alejo del Señor, huyo del Señor, me escondo del Señor y quedo en el terreno del enemigo. Entonces por eso el Señor dice que debemos someternos a la palabra, humillarse delante del Señor. Y humillarse significa obedecer, simplemente eso. Bueno, vamos a volver al inicio. Capítulo 4 de Génesis, que nosotros tenemos una obra a realizar en la verdad. Génesis capítulo 4, versículos 6, 7. Después que entró el pecado, el Señor explicó a Adán cuál sería el único camino para ser reintegrado a la familia divina. Y ese camino implicaba en el sacrificio de un cordero.
que no podía tener mancha, no podía tener defecto ninguno, porque ese cordero representaba el futuro sacrificio de Cristo en la cruz. No existía otra forma del hombre encontrar el camino de la verdad. Él tenía que conocer el amor de Dios manifestado en forma poderosa en la cruz para traerlo al conocimiento de la palabra, restaurar su mente. Entonces, él tenía que sacrificar, tener fe en ese futuro sacrificio de Cristo. Tenía que sacrificar un cordero. Adán enseñó a sus hijos esa verdad, Caín y Abel. Abel, por la fe, se presenta delante del Señor y sacrifica un cordero y el Señor acepta ese sacrificio. Caín, él lleno de presunción, él no se presenta delante de Dios con un sacrificio de un cordero, mas escoge los mejores frutos de la tierra y el Señor no acepta. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, sin sangre no hay abandono del pecado. Y eso Caín no quería aceptar. La cuestión es que el Señor no acepta la oferta de Caín. Caín quedó bastante irado, furioso, con malos pensamientos con respecto a su hermano Abel, que era un hombre de fe. El Señor, viendo que Caín ya estaba maquinando en su mente la muerte de Abel, vino a conversar con él. Y observen el diálogo que está en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y observen, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Con seguridad. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora, en la otra versión bíblica dice: pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Bueno, y ahí entra la cuestión, ¿cómo dominar el pecado? Al final, ¿cuál es la obra de Dios y cuál es mi obra en esto? El esfuerzo que yo tengo que hacer no es en vencer el pecado, ¿sabe? A pesar de aquí decir, pero tú debes dominarlo. No, lo que yo necesito es humillarme, como dice el Señor, bajo la poderosa mano de Dios. Es obedecer a la palabra. Porque la palabra, por medio del Espíritu Santo, va a realizar la obra de dominar el pecado aquí en la mente. Ahora, ¿cuál es mi gran esfuerzo? En ceder, en me someter y obedecer a la palabra de Dios. Porque la rebeldía está dentro del ser humano desde el nacimiento. La desobediencia está dentro del ser humano. Caín, él entendió perfectamente que tenía que ofrecer un sacrificio, pero él prefirió seguir sus caminos y ofrecer los mejores frutos de la tierra. Y el Señor no aceptó. El camino que me muestra a mí es conocer a Dios, conocer su amor, para poder despertar la fe y crecer de manera de someter voluntariamente en obediencia a la palabra, para que el Espíritu Santo la injerte en mi mente y ahora pase a dominar esa naturaleza carnal. Por eso que Pablo dice en Romanos 7, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que ahora ya la ley del pecado no lo domina más, porque la ley del Espíritu sofoca la ley del pecado y esta no puede manifestarse. Y aquí nos muestra el único camino para cualquier ser humano, sea un niño, sea un joven, sea un adulto idoso, un adulto joven, adulto idoso, que está en Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo nos habla de las armas que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Veamos lo que él explica
en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra el diablo y todos los ángeles que se rebelaron a Dios. Por tanto, en el verso 13 nos muestra el camino a ser seguido. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y qué es lo que significa eso? Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nuestra mente es rebelde, desobediente, indisciplinada, pero ahora tiene que estar ceñida por la palabra de Dios. Entonces necesito la palabra de Dios. Y todavía, como dice aquí, debemos estar revestidos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma de vencer la naturaleza carnal que está dentro de nosotros, que es nuestro peor enemigo. Y enseguida el verso 15 nos da más, algunos ingredientes. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Una de las características del pecado, el ser humano es condescendiente consigo mismo y él es egoísta. ¿Cómo curarlo de la condescendencia propia y del egoísmo? Necesita trabajar por la salvación de los otros. Necesitas involucrar en la predicación del Evangelio, de llevar el conocimiento de Dios para poder curar el egoísmo con descendencia propia que él vive, que es herencia del pecado. Y por eso debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces necesito alimentarme a la palabra de Dios para aumentar en la fe. Y la fe va a operar por el amor. Y eso significa que voy a poder obedecer a la palabra de Dios con alegría y voy a ver los resultados, cómo el pecado va saliendo de mi mente. Porque la palabra de Dios hace ese milagro. Y enseguida dice lo siguiente. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, el yelmo que protege la cabeza, yo tengo que no solamente entender la salvación, mas yo tengo que experimentar la salvación que viene del Señor Jesús. La salvación es salvación del pecado, porque toda la obra de Dios es retirar el pecado de la cabeza del ser humano. Y eso, ¿cómo Él lo realiza? Es lo que estamos estudiando. La palabra de Dios tiene que ser injertada en la mente. Cuando Juan el Bautista vio al Señor se aproximando, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29, él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obra es esa, quitar el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Bueno, aquí en Efesios nos está mostrando el camino. Y en ese versículo 17, cuando dice tomad el yelmo de la salvación, yo necesito experimentar la salvación. Para poder llevar salvación a los demás seres humanos, yo tengo que dar mi testimonio personal del poder del Espíritu Santo, por medio de su palabra, de transformar mi mente y
y me hacer libre de esa naturaleza carnal. Y enseguida dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesito saber manejar la palabra, conocerla. De Génesis a Apocalipsis, Apocalipsis a Génesis. Y por último dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué necesitamos orar, en otras palabras, sin cesar? ¿Cuál es el motivo que ahí Él nos dice que tenemos que orar y orar en todo tiempo, por cada uno y por todos los demás? ¿Cuál es la razón de eso? Porque tenemos una naturaleza carnal. Y como tenemos esa naturaleza carnal, las pasiones siempre van a ser dominantes, a no ser que el Espíritu Santo repose sobre nosotros. Un versículo que es maravilloso, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Toda la problemática del pecado surgió cuando se asimiló la palabra de Satanás y generó esa naturaleza carnal dominada por las pasiones. Ahí viene la restauración. Pero la restauración, como dice aquí, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos hermanos, es la gran esperanza que nos da el Evangelio, libertad. Y esa libertad solamente puede ser en Jesucristo. Ahora, para ser libres, mi mente tiene que ser restaurada. Es imposible, por un conocimiento apenas de la verdad, vivir la vida de Cristo, que era la experiencia del apóstol Pablo. No vivo más yo, más Cristo vive en mí. Que esa sea nuestra decisión hoy día, de nos someter a la palabra, para que el Señor opere esa maravillosa transformación. Mañana nos vamos a estudiar el tema más importante de esta semana, que es cómo se realiza la restauración de la mente del ser humano. Y así podremos experimentar en nuestra vida personal lo que dice aquí el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor nos bendiga. No